Bueno, ya son las 6 de la tarde, hora de Colombia. Para quienes nos acompañan también desde otros países, quizá con otros horario, bienvenidos. Les habla Miguel Rodríguez, yo soy gerente de capacitación de la empresa Elite Training. Los estamos pues invitando nuevamente a este webinar eh, que vamos a tener pues en esta tarde vamos a hablar sobre el tema de indicadores claves para medir la gestión en la seguridad de procesos. Eh, Elite Training pues, es una compañía colombiana, somos una empresa ya de 30 años, cerca de 30 años de experiencia en la industria, especializados pues en temas que tienen que ver con diferentes áreas para el sector de energía, oil and gas, el sector de minería, todo el sector industrial, donde todo el área de seguridad de procesos hace parte de nuestra línea de capacitación, donde tenemos todos unos programas muy completos en esta área, en gestión de seguridad de procesos, gestión de riesgos, riesgos industriales. Bueno, hoy vamos a tener esta charla, una charla muy técnica. Nos va a acompañar el ingeniero César Puma, que se encuentra en el Perú. Ha sido instructor de Elite Training ya en diferentes temas y vamos a hablar de este tema bien importante que es cómo medir la gestión de la seguridad de procesos, cuáles son esos indicadores de gestión para controlarla, para medirla. Vamos a tener una charla de aproximadamente unos 45 minutos. Al finalizar vamos a atender sus preguntas. Les pedimos por favor que lo que sean preguntas las escriban únicamente en el botón de Q&A o de preguntas y respuestas, y allí pues las vamos a leer al final para atender pues lo posible todas las preguntas que tengan. Este webinar pues más adelante lo vamos a compartir para quienes bueno no puedan estar en toda la charla o quienes no puedan asistir, de todos los que se han inscrito. Se los estaremos compartiendo. También posteriormente lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos a suscribirse y estén pendientes de todos los eventos que hacemos. Ahí tenemos más de 130 conferencias técnicas como esta a la que ustedes están asistiendo. Bueno, les decía, nos acompaña César Puma, que es un experto en temas de seguridad de procesos, con más de 30 años de experiencia ya en la industria, en diferentes áreas, para diferentes industrias, principalmente el sector de hidrocarburos y energía. Es instructor y consultor especializado pues, en temas de seguridad de procesos, certificado por CCPS. Así que lo que esperamos es tener una muy buena conferencia, que sea un gran aporte para ustedes, para sus actividades, para su trabajo. Y bueno, bienvenidos César, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miller. También muy buenas tardes a todos los amigos que están conectándose desde Colombia, México, mis grandes amigos de Chile y toda la familia desde el Perú. Los miramos un poquito con envidia porque ustedes no se imaginan la calor que está haciendo acá en Lima en estos momentos. Pero bien, acá encantado de poder compartir con ustedes este tema y muy abierto a cualquier tipo de consulta, comentario que puedan tener, Mil. Entonces, déjenme que acomodemos bien la presentación para que podamos visualizarla. Y aquí va a estar. Un momentito, ya estamos así. Estamos aquí. Entonces, nuevamente dándoles la bienvenida a todos ustedes. Veo muchos nombres conocidos entre los participantes. Eso es muy bueno. Voy a esconder la calabarra de... aquí está. Del Zoom para que no nos estemos por allí confundiendo. Como dije, muy buenas tardes. El tema que nos toca conversar hoy día es un tema apasionante, sobre todo a los que nos encanta los números, poder medir las cosas, ¿no? Mucho se ha hablado de esto, pero todavía seguimos sin aplicarlo. En muchos lugares nos sabemos de memoria las normas, esos indicadores claves, pero no las estamos aplicando. Todavía muchas organizaciones estamos jugando el partido y solamente cada cierto tiempo estamos viendo con cuántos goles estamos ganando o estamos perdiendo el fútbol. Entonces, déjame que se pueda mover. Vamos empezando. Todo esto y los indicadores de seguridad de procesos y en general la gestión de seguridad de los procesos siempre se mueve mucho con esta frase que me encanta y dice que el avance tecnológico y sus mejoras es más una reacción a la frustración por algo que no funciona bien que una respuesta a nuevas necesidades. El camino más seguro a la ruina es el crear a partir de éxitos pasados. Este es un extracto del libro de Henry Petroski de El éxito a través del fracaso, y es pues los fracasos los que han hecho que la ingeniería, nuestra ciencia y tecnología,
hayan podido caminar. ¿Y por qué? De verdad, yo estoy bastante gustoso, encantado de ver los nombres de muchos amigos que conozco que están en este webinar y deberíamos estar en una fiesta, más aún con la calor que estamos viviendo, pero siempre que hablamos de seguridad de procesos tenemos que empezar con malas noticias. No saben cuántos webinars hemos dado y yo quisiera ya retirar esta lámina que van a comenzar a ver y que siempre es pues, un pacto que he hecho de vida de ponerlo siempre. Fíjense siempre en las letras amarillas, porque seguimos, nos sigue pasando, nos sigue ocurriendo lo mismo. Pasaba en las empresas más grandes, pasa, como siempre digo, en las mejores familias, y las láminas cada vez siguen y seguirán aumentando. Anoche que cambió nuestro mundo con Piper Alpha, por ejemplo, BP en Texas City. Fíjense siempre en las letras amarillas, ¿no? Y cuando presento las láminas de, ya sea del Challenger, ¿no? O del Columbia, siempre digo pues que pasó y pasa hasta en las mejores familias. ¿Quién de nosotros que somos ingenieros hemos soñado con trabajar en la NASA, ¿no? Y pasó. El desastre en Fukushima también fue un evento de seguridad de procesos. México con Pemex en el 2019 también es un evento de seguridad de procesos. Esta era la refinería más grande del planeta. Yo no puedo concebir, podían procesar más de 3 millones de barriles por día, ¿no? Para ver el tamaño. Y pasa y ocurre y se necesita en otras industrias. Minera Vale es la única de las mineras que hemos podido ver en los congresos mundiales exponiendo este evento que le costó y tuvo 58 muertos, 36 comunidades afectadas, más de 650 kilómetros de río afectado y que les costó hasta esa época más de 5.500 millones. Pero ya el año pasado la Corte Suprema de Brasil ha aceptado una demanda por toda la población de más de 85 billones de dólares. No solamente se requieren en organizaciones de hidrocarburos o químicas, sino aquellas que basen su negocio en la administración o conducción de un gran activo, como son las líneas del metro, por ejemplo. Y en nuestra casa pasa muchísimo con nuestro oleoducto, por ejemplo, en otros tipos de servicios también, y que siempre van a afectar a las zonas más vulnerables del país. Y tendremos mucho que mostrar, que ver siempre. Este evento, el que pasó en Villa El Salvador, nos habla mucho de cuán poca cultura de seguridad tenemos como población, por ejemplo. Y deberíamos haber acabado allí, pero pasó en el puerto de Beirut, pasó en acá en nuestro país, en Ventanilla, con un derrame de más de 10.000 barriles. Este evento tan conocido también es un evento de seguridad. No vamos a hacer procesos porque sí que tienen que ver mucho con los cambios, con las innovaciones y con la integridad del activo. Y deberíamos haber acabado allí. Por la semana pasada, hace pocos días, en nuestro país, en la planta de PepsiCo Santa Anita de Lima, habido también 3 fallecidos. Entonces, yo debería haber acabado, porque siempre digo que comenzamos con buenas noticias, porque odio no me gusta presentar estas láminas, pero día a día nos recuerdan que hay tanto para las estadísticas y lo que tenemos que aquí hacer todos, detenernos un instante y decir, hay tanto y sigue pasando, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Son realmente seguras nuestras operaciones? Y esto me lleva a una situación actual que nos demanda muchísimo. Tradicionalmente, yo debería decir acá el sector, es todo el sector industrial en América Latina. No estamos aprendiendo de incidentes pasados. Y es tan sencillo, siempre me dicen, pero ¿en qué me baso para decir esto? Porque los incidentes se siguen y se siguen repitiendo. Lo que pasa es que las organizaciones hemos aprendido tal vez a manejarlo mediáticamente y porque nuestras poblaciones, sobre todo en América Latina, nos interesa más la situación marital de un cumbiambero, nos interesa más a quién le sacaron la vuelta la última semana antes que estas cosas y simplemente se acallan del interés popular. Pero hemos aprendido muy poco, por más que hagamos mucho esfuerzo, porque los incidentes siguen y siguen ocurriendo. Y esta es la peor noticia que les puedo dar.
Ahí está la fuente, siempre me piden la fuente de esto, ¿no? Es un gran investigador. Búsquenlo en las redes, Sanjay Saraf, y que mostró esta curva. La curva naranja habla de toda la proyección de eventos y muertos se tuvo en el siglo pasado, desde Bhopal, por ejemplo, ¿no? Y la proyección, yo le voy a llamar siempre esta ventana, la ventana 160, 190, grábenselo, porque es la tendencia de incidentes de seguridad de procesos para el siglo XXI versus el número de fatalidades que van a alcanzar. Si bien es cierto, no van a alcanzar cifras tan impactantes como 10.000, 20.000 muertos como tuvo Bhopal, pero sí van a pasar, va a haber eventos todavía que pueden alcanzar hasta las 200 fatalidades en un solo evento. Es decir, ¿qué me dice esta curva, la parte sobre todo azul? Que en los 74 años, ¿verdad? Estoy bien. No, en los 76 años que todavía le quedan a este siglo, la humanidad va a tener que afrontar más de 160 eventos que van a estar bordeando, alguno de ellos más los 200 fatales. ¿Dónde va a ocurrir? En América, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa. ¿Dónde van a ocurrir? ¿Cuánto estamos haciendo para poderlos prevenir? ¿No? Entonces, esto nos lleva a una gran necesidad. Y les digo así, ningún proceso está abordando la necesidad de actualizar un análisis de riesgo cuando se producen estas desviaciones, cuando se producen estas desviaciones operativas. Y todos sabemos, pero lo hablamos tanto, pero no lo estamos haciendo. Que una organización podría medir mejor la probabilidad de pérdidas mediante el desarrollo de indicadores proactivos. Pero esto lo escuchamos hace décadas y todavía encontramos en la realidad que pocas o ninguna organización está realmente aprovechando la potencia que me pueden dar estos indicadores. Entonces, cuando uno quiere, cuando uno quiere eh, desarrollar adecuados indicadores, el modelo de la casita o del templo de seguridad de proceso, he escuchado últimamente unas conferencias que hablaban cuántos elementos hay que implementar y alguien dice uno, dos, algunos cuantos. Hay que implementar el modelo de 20 elementos. Entendemos que cada uno de los elementos es secuencial, le dan la información o lo que necesita el siguiente elemento, o por lo menos los pilares. No podemos decir, no, no se requieren los 20 elementos, que algún elemento será más fuerte que otro, pero sí requerimos un modelo de 20 elementos. O como la organización los quiera agrupar, pero estos ingredientes tienen que estar. Entonces, del modelo de 20 elementos de seguridad de procesos basados en riesgos de CPS, vamos a tomar dos que le dan mucha influencia. Uno de ellos es el elemento número 17, tiene que ver con investigación de incidentes, y que me habla de cómo lo implemento, ¿no? Me habla de poder establecer, lanzar una práctica confiable de reporte, que luego me permite tener una cultura de identificar posibles incidentes con adecuadas herramientas de investigación para documentar estos resultados y en base a esos resultados poderles aplicar minería de datos, establecer tendencias casuísticas. Tenemos mucha información que me puede dar con la capacidad que tenemos actualmente de procesamiento, más la inteligencia artificial, capacidad de predecir. En ese tiempo publicábamos algo de esto y la gente comenzó a decir, no, que se predice en base a un modelo causal. No, señores, hay tantas tendencias ya y son tan conocidas en el mundo que sí se puede llegar a una gestión predictiva de lo que va a pasar. Porque los incidentes y los accidentes que están ocurriendo en las diferentes plantas e industrias, si bien es cierto, ocurren aleatoriamente, pero están marcando un diagnóstico, una tendencia, una sintomatología de lo que va a pasar en la organización, ¿no? Para usar muchas de estas correlaciones, yo he tomado una gran base de datos que tengo de varios incidentes en América Latina, los he cruzado con los más grandes que también en el planeta, y luego tomando el elemento 18, el elemento de métricas y mediciones, que igual, ¿no? Para poderlo implementar hay que mantener una práctica confiable, o sea, hay que escribir un proceso.
Hay que tener una gran capacidad de adquisición de datos, porque esto requiere tener dedicación de tener información a la mano. Y luego, lo más importante, hay que tomar estas métricas para tomar acciones. Y cuando hablamos de capacidad proactiva, estos modelos de proceso de desarrollo, ya sabemos, vamos a saber el Tier 1, Tier 2, pero los que más van a hablar acerca del estado de salud de una planta industrial crítica son los famosos Tier 3 y Tier 4, que ahora los vamos a desarrollar un poquito más y vamos a ver cómo es que corren realmente. Y comienzan a mostrar una radiografía de cómo está todo el activo y la organización. ¿Ok? Entonces, pero para construir, como dije, los Tier 1 y los Tier 2, que son directamente pérdidas de contención, son goles que ya nos han hecho. Cuando queremos predecir lo que puede pasar y acercarnos a las tendencias de la organización, hay que echar mano a los famosos indicadores Tier 3 y Tier 4, que tienen bastantes subcategorías, como ustedes pueden ver ahí. Pero ¿cómo podemos construir estos modelos de correlaciones de eventos según el proceso? Hay que poder entender todo lo que es esta gestión de anomalías o de desviaciones. Estas tienen causas comunes, pueden una generar consecuencias tipo dominó para otras partes de la instalación, pueden darse en fases operativas o pueden mostrar una magnitud de fallas. Cuando podemos recopilar esta información de las diferentes áreas de gestión de un activo, podemos fácilmente luego correlacionarlos con los eventos de seguridad de proceso. Como dije, implica poder desarrollar estos registros, o implica luego poder calificar estas anomalías o desviaciones y ver cuánto realmente significan como impacto a los diferentes riesgos mayores que tiene el activo. Cuando hacemos todo este tipo de procesamiento, que no es complejo, solo que implica detenerse y medir lo que se tiene que medir, podemos tener, este es un ensayo que hicimos, de las causas mundiales a nivel, catastróficas a nivel mundial, y las causas sistémicas en incidentes en América Latina. Y ahí pueden marcarlo, ahí lo hemos graficado a manera de Pareto, ¿no? ¿Dónde están las principales desviaciones? Estamos con los problemas de diseño, tenemos operaciones anormales, insuficiente e inadecuada evaluación de riesgo. Todavía creemos que con el hiper se puede llevar a cabo la seguridad de procesos, ¿no? Hay problemas de comunicación, gestión del cambio, factores humanos no entendidos todavía, versus lo que sigue pasando, ¿no? Sistemas de protección inadecuados, procedimientos inadecuados, o que seguimos códigos de diseño de plantas que no están realmente ajustables, ¿no? Entonces, otro ejemplo que hicimos para ver estas correlaciones, referido a las desviaciones por factores humanos comunes que se pueden presentar. Tenemos, por ejemplo, que no seguir o entender adecuadamente las normas de ingenierías establecidas, por lo cual importante es que en América Latina los esfuerzos que hagamos en seguridad de procesos tratemos de adaptar adecuadamente las diferentes normatividades que estamos aplicando. Desde los criterios SALAR, por ejemplo, que a veces nos obligan a tomar realidades de otros continentes cuando ambientalmente las operaciones no son iguales. Luego podemos tener, por ejemplo, y es lo que todavía nos sigue afectando, gran falta de conocimientos técnicos operativos adecuados o falta de capacitación suficiente. ¿Qué otros grandes síntomas están ocurriendo? Que no se están llevando a cabo evaluaciones de riesgo de revalidación. Muchas organizaciones en América Latina están haciendo recién por primera vez un caso, y las que ya han tenido antes, ya sea por requerimiento de sus países, no las están revalidando adecuadamente. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una realidad en las diferentes áreas de procesos, ya sea de hidrocarburos o de las industrias, lo podemos comparar con modelos de ingeniería de datos que me dicen cuáles son las principales tendencias, ¿no? Acá está un trabajo que estamos haciendo para presentar ahora en el Congreso Mundial en New Orleans, que va a ser en marzo. Entonces yo dije, como dije, hay tanta información en las diferentes áreas operativas de las industrias. Entonces va a ver acá dos grandes árboles en lo que son los indicadores. Estos indicadores que ustedes, yo sé, conocen ya bastante, que se basan en la API 754
y que están un poquito más desarrollados en la recomendación práctica 4, 5, 6 de IOGP, el famoso Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4, separados en indicadores reactivos y proactivos. Me hablan de cómo se está comportando todo el activo de una planta, de una instalación. En general, estos son indicadores de cómo se están dando los eventos de seguridad de proceso. Los Tier 1 y Tier 2, como dije, están muy referidos a fugas mayores y fugas menores. Hay nada más un caso en el que consideramos Tier 3 para escapes pequeños, como aquellos que se llaman, por ejemplo, emisiones fugitivas, y los Tier 4, pero de donde tenemos que sacar mucha información y ser realmente, y son realmente los indicadores que me van a comenzar a hablar de cómo está el estado de salud de cada uno de los elementos, están pues en los famosos Tier 3 y Tier 4, ¿ok? Pero entonces, ¿qué relación tienen estos indicadores con los elementos de seguridad de procesos y con las capas de protección? Entonces, estos indicadores en realidad son ese termómetro que va a medir el estado de salud de las capas de protección. Cuando yo tengo una instalación, yo la protejo. Primeramente, yo hago un diseño inherentemente seguro. Diseñamos con nuestra ingeniería las plantas en forma segura. Luego lo fortalezco esta gestión a través de un sistema de control básico del proceso. Luego yo trabajo sobre las formas de operar a través de disciplina operativa, supervisión eficaz. Luego le establecemos a esta capacidad operativa alarmas críticas y capacidad de intervención del operador. Para darle mayor protección a la operación, podemos establecer, sobre todo si se pueden desencadenar eventos críticos, comenzamos a diseñar sistemas de seguridad funcional, lazos de control para la seguridad. Tenemos luego la protección física, los llamados dispositivos de alivio, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos los elementos de protección secundaria, los más conocidos, por ejemplo, los diques de contención o zonas estanques. Luego vienen ya los planes de respuesta, tanto propios de la planta como de los planes de respuesta comunitarios. Todo usted lo puede encontrar en la literatura, dividir en 7 capas, 9 capas. No aumenta una capa, pueden separar la parte de intervención del operador, alarmas críticas. Pero al final, lo que opera en una instalación, lo que tenemos tangible ante nuestros ojos, son esas capas con las que protegemos las instalaciones. Sobre estas capas, establecemos sistemas de gestión de seguridad de proceso. No uno, no un elemento, no medio elemento, no 10 elementos, sino toda la receta del pastel. Estos elementos que marco allí, por ejemplo, y ustedes pueden encontrar su relación, son los del primer fundamento, de compromiso y cultura de seguridad de procesos, por ejemplo, que va desde la cultura de seguridad, cumplimiento de estándares, competencias en seguridad de procesos, participación de los trabajadores y sobre todo comunicación o participación de los grupos de interés. Allí en sus intersecciones ustedes pueden encontrar, por ejemplo, ¿quién no va a entender que la participación de los grupos de interés es fundamental cuando tenemos que establecer esos planes de respuesta de emergencia con la comunidad, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, los diferentes elementos de seguridad de procesos basados en riesgos se encargan pues de fortalecer, mantener la integridad de cada una de estas capas de protección. Acá por temas de dibujo puse el tercer fundamento porque no entraban en otro sitio, pero igual que están destinados en la parte de la gestión de los riesgos, están destinados a fortalecer o mantener la integridad o estructura de esas capas de protección que corresponden. Ahí puse el segundo fundamento de conocimientos y gestión y evaluación de los riesgos, por ejemplo. Y finalmente, los elementos que pertenecen al fundamento de aprender de la experiencia. ¿Okay? Ustedes pueden encontrar en ese póster cómo se interrelaciona realmente un sistema de gestión de seguridad de procesos de 20 elementos sobre las diferentes capas de protección, que es lo físico o lo tangible que conducimos. Y sobre estas capas y su estado de salud aparecen los indicadores.
Por ejemplo, los indicadores Tier 1 y Tier 2, que son directamente pérdidas de contención, ya sean mayores o menores, tienen que ver con la capa de protección referida al diseño seguro, a cómo están estas alarmas críticas, a cuánta disciplina operativa tiene la instalación, por ejemplo, cómo están estos elementos de protección secundaria, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar allí esa relación. Los indicadores están marcando cómo está el estado de salud o la integridad de esas capas de protección. Pero lo que, como dije, y va a llevar más en el tema de esta exposición, es poder saber cómo van apareciendo los indicadores proactivos de seguridad de proceso. Por ejemplo, los llamados de SSPRD, definidos a activaciones de dispositivos de alivio de presión, por ejemplo, y sobre qué capa actúan. Los muy similares, las activaciones de sistemas instrumentados de seguridad, por ejemplo, las activaciones manuales de sistemas de parada, otras fugas de otros elementos o componentes del proceso, que no son el producto principal, por ejemplo, los indicadores PCI, que se obtienen por inspecciones, que buscan hallar pérdidas de contención primaria, los famosos SOL, que significan operaciones o excursiones fuera de los límites de seguridad, que obviamente va a tener mucho indicativo y relación del sistema de control básico del proceso y de la disciplina operativa que se tiene sobre la instalación. Entonces, acá luego están los Tier 4 que están fundamentalmente definidos como deficiencias o desviaciones de la disciplina operativa, que pueden ser, por ejemplo, ¿no?, simulacros no ejecutados, tiene que ver obviamente con la capa de respuesta de emergencia en la planta. Luego tenemos algunos, como ejemplo, ¿no?, deficiencias de acciones correctivas, que tendrán que ver mucho, por ejemplo, con cómo está también la disciplina operativa en la instalación, los procedimientos incumplidos, deficiencia o falta de habilidades y competencias técnicas, deficiencia o recursos no asignados, por ejemplo, deficiencias de entrenamiento, entre otros. Hay muchos más que uno va a ir definiendo según sea la forma de operar. Por ejemplo, lo que ocurre bastante, ¿no? Hacemos muchos cambios y ni siquiera, bueno, en general, sin un adecuado manejo del cambio. El manejo del cambio directamente va a actuar sobre el diseño inherentemente seguro de la instalación. Que cuando hay una desviación de esos indicadores, pero estos indicadores que ustedes ven aquí son los indicadores finales, ya que vistos de esta forma, me están indicando cómo está el resultado. Los Tier 1 y los Tier 2, que inicialmente lo llevamos como conteo, los llevamos a veces erróneamente como índices de frecuencia. Por ahí he escuchado a mucha gente que dice que hay que multiplicarlos por 1.000.000, dividirlos entre la cantidad de horas productivas y lo podemos llevar a un índice, tipo índice de frecuencia. Lo podemos normalizar de esa forma. Y lo hacemos porque todavía estamos muy acostumbrados al índice de frecuencia, a los indicadores de seguro ocupacional. Y lo queremos ver de alguna forma con un ratio de ese tipo. Y cuando dije, no nos va a dar más o menor información al respecto. Lo que tenemos que hacer es contarlos, pero hay otros indicadores que voy a comenzar a mostrarles que me va a indicar exactamente cuán sólido y firme está conduciéndose cada uno de los elementos. Los elementos, estos 20 elementos, son los que se encargan de fortalecer o asegurar que las capas de protección, que les he mostrado aquí, que las capas de protección de instalación mantengan su funcionamiento. Como ejemplo, nada más, cuando podemos hacer, ¿no? Acá esta corrida acá de los indicadores Tier 3 y Tier 4 no son en base a índices de frecuencia, sino a distribución de frecuencia. Prefiero mostrarlo de esta forma porque me permite ver una evolución histórica de lo que está ocurriendo, de lo que está ya eliminándose, pero sobre todo me permite predecir lo que va a pasar. ¿Y por qué digo predecir tan abiertamente? Porque estos indicadores, los Tier 3 y los Tier 4, son pues los síntomas de que está pasando. Si tengo un recipiente que tiene alta presión, que comienza a tener pequeñas fugas, pequeños escapes objetivos, y no lo corrijo y no hago ninguna intervención, ¿qué es lo que vamos a predecir que va a pasar? Pronto va a tener un evento mucho más catastrófico. Ese tanque
explotó hace una semana en Lima, dejando 3 lamentables fallecidos. Creen que no tenía goteras, creen que no tenía un avanzado estado de corrosión, creen que no estaba almacenando un producto que podía generar metano, por ejemplo. Todo eso, si se monitorea, va a indicar que pronto el evento catastrófico va a ocurrir. No hay que ser adivino, estoy diciendo que son síntomas. Otro ejemplo de otro tipo de instalación y cómo se puede mostrar aquello que está saliendo fuera de control. Yo le llamo siempre a estas curvas el idioma, el ruido, el clamor de las instalaciones. La pregunta está, ¿hay alguien corriéndolo? ¿Hay alguien escuchando? ¿Okay? Pero eso es un ejemplo de cómo se corren adecuadamente a través de distribución de frecuencia. Ojo, no estoy hablando de índice de frecuencia, de distribución de frecuencias, los indicadores 3 y 4. ¿Okay? Pero hablemos un poquito de los, para ya irme más, un poquito más al tema, cuáles son esos principales indicadores de cada uno de los elementos de seguridad de procesos. Seguridad de procesos desarrolla y con toda la literatura que ha podido elaborar CPS, desarrolla más de 320, es un repertorio de más de 320 indicadores. Pero escúchenlo bien, no quiere decir que tenemos que llevarlos todos. Digo que hay un gran repertorio para comenzar a elegir. Yo de esos 320 he elegido 3 o 2 por elemento. Es decir, acá vamos a ver unos 60 indicadores. Son 20 elementos. Es bastante lo que hay que comenzar a medir. Para cultura, por ejemplo, asegurar el proceso. Comienzo a comentarlo, ¿no? Imagínense, frecuencia con la que los altos directivos visitan el sitio de trabajo o el porcentaje de las visitas programadas que actualmente se llevan a cabo. Otro caso sería porcentaje de reuniones relacionadas con la seguridad de procesos que incluye participación activa por miembros de la alta dirección. Este indicador ustedes lo pueden desarrollar de muchas formas, ¿no? Otros también comienzan a analizar cuánto de lo que se expone a una reunión pertenece a seguridad de procesos, por ejemplo. Pero uno que es bien clave, que está marcado en amarillo, es el tiempo medio de respuesta a la resolución de una sugerencia de seguridad. Para llegar a ese indicador hay muchas otras cosas que hay que seguir, por ejemplo, ¿no? Como dije, de los 320 indicadores que se desarrollan en seguridad de procesos, he sacado acá 3 o 2 y he marcado un clave por cada uno de los elementos. El tiempo medio de respuesta a la resolución de una sugerencia de seguridad puede atravesar todo el elemento de cultura, porque va a marcar cuán importante es realmente una sugerencia, una observación, un tema de seguridad de procesos en una organización. Para el elemento 2 de cumplimiento de estándares, por ejemplo, tenemos los números de cambios identificados en las normas que apliquen para la instalación. Es decir, cuán detrás estamos en los cambios normativos. No solamente cuando hablo de cambios normativos, no me refiero mucho a leyes, normas. Me refiero a códigos de ingeniería y buenas prácticas. ¿Okay? Pero miren el indicador en amarillo. El número de no conformidades con las normas detectados por auditorías de cumplimiento normativo. Ese indicador puede atravesar a todo este elemento porque requiere que otras cosas más se comiencen a contabilizar, ¿no? Muy bien. Luego, en el tercer elemento, referido al de competencias en seguridad de procesos, que como dije, esto se centra en el aprendizaje organizacional, que se relaciona mucho con cómo se tiene el conocimiento en sí, pero este habla de esas competencias que se tienen que identificar o desarrollar intencionalmente en los trabajadores, ¿no? Pero miren, esto habla mucho de encuestas, por ejemplo, de opinión en cuanto a la eficacia de los programas para promover el aprendizaje. O el número de centros, unidades de negocio dentro de la empresa que mantienen actualizados los planes de sucesión. Los planes de sucesión no se hace entre personal de mi confianza, ¿no? Sino que voy formando al personal para que tengan las competencias de asumir una posición en caso uno de los líderes, puestos claves, no esté. Y un factor y un indicador clave que puede identificar sería la frecuencia con la que los equipos de investigación determinan que una de las causas que dio o provocó un incidente no era conocido dentro de la organización. O sea, es poder detectar cuántos eventos nos han pasado cuyas causas
tienen que ver con un desconocimiento tecnológico. ¿Ok? Ese indicador puede atravesar, como dije, el cuán eficiente o no realmente está haciendo las competencias en seguridad de procesos. Como cuarto elemento, el de participación laboral, podemos encontrar porcentaje de trabajadores que han participado en actividades clave. ¿Cuáles son las actividades clave de participación de los trabajadores? Sugerencias, o sea, elaborar sugerencias de seguridad, participar en los equipos de análisis de riesgos, llámese WARIB, CASOP, investigaciones en un periodo de tiempo, por ejemplo. Y un factor y un indicador clave sería el porcentaje de sugerencias que han salido de esta participación de los trabajadores que hayan sido implementadas. Puede haber sugerencias que no estén muy aplicables por parte de los trabajadores, ¿no? Que tendrán que ser respondidas, pero ¿cuánto realmente de ese aporte ha sido generado por los trabajadores? Para el elemento quinto, que como dije se deja tanto de lado, yo he visto papers, divulgaciones que comparan la norma OSHA con lo que hace CCPS, y yo les digo, no hay ninguna diferencia. La única diferencia está en la posición del que lo ha dado. Norma OSHA de seguridad de procesos, igual que el marco legal que hay en sus países, es un marco legal. El marco legal no puede decirnos con quién hacemos los negocios. Por eso que un marco legal no va a desarrollar divulgación entre partes interesadas. Al igual que no va a desarrollar disciplina operativa. La forma en la que yo crío a mis hijos es problema mío. Y tampoco va a desarrollar cumplimiento normativo, porque las leyes y normas y estándares se cumplen y se cumplen, ¿no? Pero ¿cuál sería un indicador clave para esto? Acá tenemos tres. Por ejemplo, número de personal clave que ha recibido comunicaciones iniciales o de actualización, divulgación, formación o gestión de crisis. Luego, número de reuniones de grupos de la industria en la que los presentadores de la empresa compartieron lecciones aprendidas importantes. Y un indicador que atraviesa todo este elemento es el número de compromisos adquiridos con la comunidad versus frente al número de compromisos cumplidos, ¿no? Porque acá se puede marcar específicamente a ese stakeholder tan importante como es la sociedad y el entorno. Pasando al otro fundamento, podemos ver, yo controlar mi tiempo, estamos bien, como indicadores de conocimiento del proceso. Miren, podría ser el número de recomendaciones del equipo que hacen los PHA, que incluyen una indicación de que el conocimiento no es adecuado con respecto al que en realidad estaba disponible. Porque es allí cuando uno tiene que detectar que falta algo de conocimiento o actualización en los HACCP. Seguimos viendo muchas organizaciones que están actualizando HACCP o que nos dicen, ya tenemos el HACCP, hasta el día de hoy no tienen sus PIN-IDs actualizados. ¿Cómo hicieron el HACCP? O un indicador muy importante es frecuencia con la que se accede al conocimiento del proceso, porque todas las organizaciones ya tienen ese conocimiento en diferentes plataformas informáticas, llámese SharePoint u otra que puede existir. Y los sistemas pueden detectar nombre por nombre cuánto tiempo, cuántas veces se ha accedido a ese conocimiento, ¿no? Hay mucha información que se puede extraer de esos archivos binarios que se pueden descargar para ver realmente el conocimiento está siendo consultado. Pero miren, este indicador en amarillo puede traspasar todo esto, porque dice relación de solicitudes de cambio aprobadas y que se refieran a cambios en los equipos y que haya generado, por ende, cambios al PIN-ID. ¿Okay? Porque va a necesitar medir más cosas para poder establecer ese indicador claro. Indicadores con respecto a la identificación de peligros y análisis de riesgo. Número de PHs, ya sea que sea HACCP, FASOP, que están retrasados. Número de recomendaciones no resueltos, me refiero a recomendaciones que se extraen de los HACCP o de cualquier herramienta PHA, me refiero, ¿no? Número de recomendaciones PHA que no han sido resueltas o que están vencidas en plazo. Porque al final del día lo que nos importa en esos estudios de riesgos es el tener al día el cierre de esas recomendaciones. Porque esas recomendaciones es lo que se hace tangible. El papel no me salva, ¿no? Me salvan las recomendaciones sólidas e implementadas. Y también un indicador muy bueno es
la gestión de excepciones a los criterios de riesgo. Uno es cumplimiento y otro es cuán adicto soy a tener excepciones. ¿Cuántas veces decido aceptar un riesgo más alto, violando o saltándome formalmente, a través de la gestión de excepciones, los controles o niveles que he establecido de la tolerancia al riesgo? ¿Okay? Para el elemento 8 de procedimientos de operación, tenemos indicadores como el número de procedimientos operativos normalizados actualizado. Y eso tiene que ver con que antes de tener pues procedimientos, primero tengo que entender cuántos procedimientos requiero, cómo están realmente actualizados, ¿no? Y tiene que ver luego con esto la cantidad de procedimientos que estén vencidos y que no hayan sido revisados. Y un indicador de calidad de los procedimientos, porque no es nada más tener todos los procedimientos, sino que estos tienen que ser de calidad, es decir, que tengan que tener el contenido requerido. Para esto hay varios criterios que pueden medir la cantidad y el contenido que tiene que tener un procedimiento. Por ejemplo, ¿no? Límites de operación segura, formas de respuesta de emergencia, competencias del trabajador, qué hacer para volver a normalizar un proceso y todo ello, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los procedimientos que tengo identificados y revisados realmente tienen un control de calidad? Es decir, tienen el contenido requerido. Como estoy el tiempo, estamos bien. 5 minutos más. Para prácticas de trabajo seguro, tenemos, por ejemplo, condiciones inseguras o violaciones de permisos observados durante las auditorías de rutina. Me refiero a auditorías o revisiones observaciones que se hacen en el frente de trabajo, ¿no? O el número de factores causales identificados por los equipos de investigación relacionados con fallas de no aplicar correctamente o seguir un permiso de trabajo seguro. ¿Ok? Y luego otro factor importante es el número o porcentaje de procedimientos que se revisarán anualmente. Ahora, hay muchos indicadores también para integridad y confiabilidad de activos. Saqué 4 importantes, hay como 23, pero saqué 4. Número primero, hay que conocer cuántos realmente de los equipos críticos de seguridad, por ejemplo, están incluidos en el programa de integridad de activos. Hay que tenerlos previamente identificados. ¿No? De todo el inventario de equipos que tenemos, hay que saber cuáles realmente son activos críticos. Luego, la maíz es clave, que es el famoso backlog de mantenimiento de equipos críticos de seguridad, ¿no? Quiere decir que es el número porcentaje de las tareas de mantenimiento de equipos críticos de seguridad atrasadas o no cumplidas. ¿Ok? Y también es importante poder saber el número de órdenes de trabajo de reparación no previstas al mes, porque me indica que puede haber desviaciones en los programas de mantenimiento preventivo que no haya establecido, todo lo que ocurre y que no haya sido previsto en el mes. También es muy importante el tiempo medio que utilizamos para corregir las deficiencias, ¿no? Para el elemento 11 de gestión de contratistas tomé 3. Uno de ellos es porcentaje de empresas contratadas que, basándose en su evaluación post-desempeño, se aplicarían o que quedarían aprobadas para contratos futuros. Porque lo que se busca es tener contratos largos, ganar con los contratistas, porque ya es un contratista que sabe su desempeño y que conoce lo que está haciendo. También es importante poder medir el número de sugerencias para mejorar el programa de seguridad presentados por el personal contratista. Cuando hablamos de participación del trabajador, no solo se refiere al trabajador de la planilla, ¿no? Pero miren, esto es clave. El número o frecuencia de resultados negativos en las evaluaciones de seguridad de inspecciones de trabajo hacia el contratista, ¿ok? Pero que estén relacionados con la seguridad, ¿no? ¿Cuántas desviaciones encontramos en el desempeño del contratista? La gestión de contratistas tiene más de 14 indicadores, tomé los 3 más importantes. Ahora hablemos del elemento de formación y evaluación del desempeño. Unos indicadores importantes son la cantidad de personas calificadas en funciones de gestión de seguridad de procesos. Para lograr este indicador, obviamente hay que entender qué puestos son claves para la seguridad de procesos, ¿ok? Luego también puedo medir el tiempo dedicado a la formación de los individuos, los turnos, los departamentos y funciones. Acá lo puedo sacar en función a las horas hombre, horas de producción, ¿no? Es importante tener cuánto realmente de todo mi tiempo disponible lo estoy dedicando a la formación. Es un indicador que también se lleva
seguridad ocupacional, por ejemplo. Pero aquí hablamos ya de la percepción y la calidad de la capacitación. Acá puede ser el porcentaje o el índice de percepción de los trabajadores que creen que la formación es adecuada y eficaz. Si me decimos, ¿no? Luego de las capacitaciones hay que medir la percepción de calidad que tiene el participante, ¿no? Pues aquí está esa medición. Para lo que es el manejo del cambio, por ejemplo, obviamente tenemos el índice de cantidad de MOOCs versus los MOOCs que están todavía activos, abiertos. No debe de dispararse este valor, ¿verdad? O la relación de cambios no documentados, identificados con el número de cambios procesados por el MOOC. Es decir, cuántos cambios realmente se están haciendo en la planta sin pasar por el proceso de cambio. Porque esto, señores, mata personas. ¿Okay? Otro indicador también importante sería el porcentaje de MOOCs o cambios temporales para los que no se corrigieron las condiciones temporales o el proceso fue restaurado original en el plazo establecido. ¿Okay? Ahora, indicadores de disponibilidad operativa. Alguien una vez me decía, ese método no existe. Usted se refiere a las revisiones de seguridad de pre-ranking, ¿no? Y miren, indicadores que son claves porque requieren más información. Por ejemplo, número de piezas o partes, ¿no? Hablo de reparaciones e intervenciones ensambladas incorrectamente de equipos y que se detectaron durante la revisión de preparación o que se detectó durante el PCCR. Es decir, cuán efectivo realmente fue el PCCR en salvar la vida, ¿no? Otro indicador que duele mucho es cuántos arranques hacemos, pero en los que no hicimos o aplicamos PCCR. ¿Ok? Y es importante, clave para esto es el número de puntos de acción atrasados o de acciones que manda un PCCR que están atrasados. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos arrancado con un PCCR y no hemos cerrado todas las recomendaciones del PCCR, ¿no? Entonces, como verán, tomé estos indicadores porque para desarrollarlos y calcularlos requieren que otros valores también sean contabilizados, ¿no? De disciplina operacional tenemos, por ejemplo, el número de incidentes en los que se excedieron los límites de operación segura. Cuán factibles somos de hacer eso, ¿no? Luego podemos tener el número de hallazgos de auditoría relacionados con instrumentos y herramientas inoperables. O sea, cuánto estamos detectando lo que no está operativo. O el número de reportes de fallas en equipo. Esa es una acción que hace la supervisión eficaz. Y también el número de acciones disciplinarias que aplicamos cuando detectamos una desviación a la disciplina, ¿no? De gestión de emergencias tenemos 3 indicadores, que sería el número de miembros de respuesta de emergencias capacitados en cada turno. Muchas veces en los guardias de noche se deja un equipo menos competente, digamos, o incompleto. ¿Okay? O el número o porcentaje de unidades o plantas que cuentan con planes de respuesta al día. Pero sobre todo, uno clave es el número de errores en el plan de respuesta de emergencia y de sus anexos identificados durante los ejercicios y entrenamiento. Porque a veces estamos acostumbrados a hacer las prácticas como simulacros. Y el simulacro es un ejercicio que sirve para evaluar cuán aplicativo o no es el plan. Y debe estar para detectar, pues, errores, ¿no? Con respecto a los indicadores que miden la calidad del elemento de investigación de incidentes, podemos tener, por ejemplo, medir o calcular el tiempo promedio para iniciar una investigación. ¿Cuán rápido iniciamos una investigación? Hemos visto organizaciones que empiezan una investigación 2 o 3 meses después. Obviamente, luego de que han tenido una investigación inicial y obviamente no han llegado a ninguna conclusión. Pero 1 mes o 2 meses después, poco se puede concluir. O, por ejemplo, la relación entre fechas de cierre versus los tiempos de cada recomendación, porque siempre estamos acostumbrados a ampliar y ampliar y ampliar los plazos de cierre de las acciones de la investigación. Pero algo que me parece a mí más importante, en nuestra experiencia sabemos que uno de los elementos que más conocimiento genera son las investigaciones, es poderlas transmitir. Número de comunicaciones, de lecciones aprendidas, difundidas, no solamente al personal interno, sino también a grupos de interés. Con respecto al elemento 18, medición y métricas, pues un indicador va a ser
¿Cuántas métricas tenemos por elemento? Si tuviéramos que tener este sistema, acá ya estoy mostrándoles como 60, por ejemplo, número de métricas por elemento. O resultado de auditorías o revisiones por la dirección que indican que los indicadores están realmente en uso, que están siendo alimentados, que hay alguien que los está siguiendo realmente. Yo sé que muchos dirán, estos indicadores, hablamos de sistemas complejos, hablamos de sistemas que previenen la pérdida del activo, que están previniendo eventos catastróficos. ¿Okay? Otro ejemplo sería cantidad de herramientas de comunicación de métricas que han sido desarrolladas. ¿Cómo estamos utilizando las métricas para lo que son, para lo que sirven, para tomar decisiones, ¿no? Y métricas de auditoría, por ejemplo, porcentaje de hallazgos significativos por número de auditorías o porcentaje de recomendaciones que son rechazados por los responsables de la instalación, porque han sido mal levantadas por el equipo auditor. Pero un elemento clave sería el número o porcentaje de recomendaciones de auditoría no resueltas. Es lo que me importa en una auditoría, ¿no? ¿Cuánto puedo cerrar realmente de las acciones correctivas que me establecen las observaciones? Y finalmente, para el elemento 20 de revisión y mejora continua, podemos tener, por ejemplo, el número de revisiones por la dirección según o en un marco de tiempo, por ejemplo, ¿no? Cada 6 meses, una al año, muchos países a veces. Pero lo que más importa aquí es el número de deficiencias detectadas por revisión de la gestión. Ese es el trabajo de la revisión por la dirección, ¿no? No sentarse solamente a aplaudir la gestión, sino que detectar deficiencias y comprometer apoyo. ¿Ok? Como dije, un modelo de seguridad de procesos basado en riesgo desarrolla más de 316 estrategias que se pueden desplegar. Ojo, estoy hablando un menú, un repertorio de opciones. Recomienda más de 628 tipos de actividades y desarrolla, como dije, 320 indicadores. De ahí esos 320 he sacado 2 por cada elemento que acabo de compartirles. ¿Okay? Y acabando con unos comentarios finales, sobre todo el último es el segundo. El análisis de incidentes revelan tendencias comunes, ya sea hidrocarburos, industria química. Hay desviaciones o falta de información al momento de tomar decisiones. Y esta falta de información es lo que contribuye a tener resultados desastrosos. Estas tendencias se pueden utilizar para ayudar a optimizar las evaluaciones de riesgos. Obviamente, ¿para qué? Para tomar decisiones. Y volvemos a repetir lo que siempre es nuestro compromiso, ¿no? Tenemos que tener mucha responsabilidad con los nuevos graduados, ingenieros jóvenes que me estén escuchando. Tenemos que conocer muchísimo acerca de desastres que han ocurrido algo, porque van a volver a ocurrir. ¿Okay? Y en función de cuánto conozcamos de eso, de alguna forma nos podemos acercar a evitar absolutamente esos mismos errores. Trevor Tess decía eso, ¿no? Las organizaciones no tienen memoria, la pierden cada 15 años. Y como no tienen memoria, están condenados a repetir los mismos errores. Después de allí que es nuestro gran compromiso poder estar siempre de la mano y estar siempre actualizándonos en esto que todavía las universidades a nivel de pregrado no quieren desarrollarlo tanto de la forma más adecuada. Como activa aquí está, quiero ver algunas preguntas, ¿ok? Que voy a leer para ustedes, algunas preguntas para comenzar a responderles. Aquí tengo. Joaquín Romero me dice, ¿existe un estándar de clasificación de factores causales en el que muestra o es desarrollado por cada organización? Lo que existe son estudios de todos los eventos que hayan ocurrido en el planeta a nivel catastrófico, y lo que concluimos es que absolutamente todas estas causas se siguen repitiendo porque las organizaciones no tenemos memoria. ¿Qué les quise mostrar? Que si comparamos eventos del siglo pasado, desde Bhopal hasta BP en Texas, cuando analizamos las tendencias de una organización al interno, ya sea el no haber hecho
adecuados análisis de riesgos, no tener actualizados PIN-IDs, no hacer manejo del cambio. Absolutamente lo que pasó en los años, décadas anteriores, se sigue repitiendo. ¿Okay? Otra pregunta de Oscar es la API 154. Trae algunos indicadores relacionados con pérdidas de contención, aunque también se incluyen parámetros. Ahora, ese es un comentario, me parece. ¿Okay? Vaya, y dependiendo del tamaño de la organización y las políticas, estos parámetros son muy altos o muy bajos. Ok. No, porque acá la pregunta es de Oscar Vale, muy buena. Dice, ¿recomendamos calibrar los parámetros? No. Estos parámetros, sobre todo los Tier 1 y Tier 2, están desarrollados hasta incluso, como se refieren a volúmenes de fuga de diferentes materiales tóxicos, están calibrados ya para cada tipo de producto que podamos utilizar, desde productos inflamables, combustibles, hasta productos tóxicos, ¿no? A veces los que trabajamos en hidrocarburos estamos acostumbrados nada más a ver explosiones y fugas, pero en la industria química en general también afronta la dispersión tóxica. Entonces, cada producto tiene un mayor o menor nivel de peligrosidad. Y en estas normas sí están bien ya definidos, también en la IEB 456, esos valores para establecerlos como Tier 1 o Tier 2. ¿Y saben por qué? Porque hay una cosa que tienen los eventos catastróficos. Le van a ocurrir al gigante como le van a ocurrir al pequeño. Lo único que o sea, el impacto va a ser igual. Le puede ocurrir a una refinería de 3 millones de barriles diarios, como a una refinería que produzca nada más 90,000 barriles. Le va a ocurrir igual. La única diferencia va a ser que si es una corporación muy gigante, va a tener la espalda financiera para soportar el impacto. Pero si le ocurre a una pequeña, simplemente acaba la historia o la continuidad del negocio en esa organización, ¿no? Dice Jorge, una buena pregunta, ¿cuántas horas se deben invertir como mínimo para capacitar a personal de operaciones en cuanto a seguridad se refiere? Creo que no hay un límite de horas porque tiene que ser un desarrollo intencional de competencias. Pero hay un gran principio en seguridad de procesos, es que hay que esperar, dice, hay que deferir a la experiencia. Y siempre nos ha costado un poquito, como lo traducimos del inglés, queremos entender cuál es el principio de eso. ¿Qué significa hay que deferir a la experiencia? Hay que esperar que las personas formen la competencia. No porque mande hoy día yo a alguien a un curso, que no estamos muy cómodos en eso, ¿no? Lo mandamos a un curso de líder HACCP. Mañana no va a poder conducir un HACCP. Hay que deferir a la experiencia. Eso implica que hay que poder contar experiencias, primeramente conocimientos, hay que poder entrenar las habilidades y hay que poder asumir y desarrollar esa experiencia aplicativa. Las empresas quieren, y se ve mucho, personas que escuchamos, está bien. Hace 10 años era chino. Me acuerdo que el penúltimo INGEPET y exponíamos PCM y lo miraban nada más. Ya en el IGP del año anterior ya escuchaban más. Antes, cuando íbamos al Congreso Mundial, era 4, 5 latinos que nos aplaudíamos entre nosotros. Ya han comenzado a ir más personas, perfecto. Pero tenemos que seguir desarrollando. No se adquiere de la noche a la mañana. Hay un proceso de adquirir este conocimiento. Por eso, no le diría cuántas horas hay que invertir, sino que debe ser un proceso continuo, ¿no? ¿Y dónde están los indicadores? Están desarrollados en el libro el famoso libro rojo, ¿no? El libro de las guías o las buenas prácticas para desarrollar seguridad de procesos basados en riesgos. Y a lo largo de toda la bibliografía que desarrolla UEP, esta bibliografía que tenemos de SSPS, son más de 50, 60 libros, ¿no? El tema está que a veces no nos leemos. No, nos juntamos con personas que nos hablan, pero nos damos cuenta luego que no lo has leído realmente, lo has entendido, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de actualización de procedimientos operativos? Bueno, un saludo desde acá a mi amigo Nicolino Bracho. Eso lo define la organización, pero yo entiendo que una frecuencia de una vez al año es lo que... Muchos me dirán, oye, yo puedo tener 80 procedimientos operativos, los voy a revisar una vez al año, es imposible. Sí es posible, ¿por qué? Porque cuando yo quiero establecer en el elemento participación de los trabajadores, dos cosas puedo determinar bien. Una es cuánto participan los trabajadores en HACCP, por ejemplo, y la otra es cuánto participan en la revisión de los procedimientos. Entonces, yo en una planta puedo tener 40, 60, 100
trabajadores operativos. Y es muy sencillo, puedes asignar la revisión y actualización de un procedimiento. Entonces, querer revisar 80, 60 procedimientos operativos una vez al año, sí es factible si es que lo unido con el elemento de participación de los trabajadores. ¿Ok? Pero como estamos acostumbrados de que no, lo tiene que revisar la gente del SIC hasta el día que lo entiendan, haciendo la prueba, la hacemos algo más largo y lo que al final importa es procedimientos de calidad, disponibles, actualizados, pero sobre todo utilizados. ¿Ok? Y más aún en países como los nuestros, en los que leemos poco y lo poco que leemos, menos entendemos y peor aún, no escribimos nada. Por eso los invito a participar del Congreso Mundial de Nueva Orleans, pero sobre todo en el Congreso Latinoamericano que va a ser en septiembre en Cartagena de Indias, donde tenemos que publicar cosas y participar activamente. ¿Ok? Acá hay una pregunta de Julián Pérez. Muchas veces los documentos y las herramientas están presentes y actualizadas, pero ¿cómo se puede medir la eficacia en los sistemas de gestión de ACV procesos? Es decir, medir las veces de consulta del documento no quiere decir que están claros, que es, no mencioné, dije cuánto accedemos a la información del proceso. ¿Ok? Tenemos que mostrar, por eso yo mostré en esta presentación indicadores clave que van marcando el desempeño de cada uno de los elementos. Los elementos, por ende, no trabajan aislados. Yo siempre digo, los 20 elementos son como los miembros, como los hijos de una familia. Yo tengo 4 hijos y entiendo que mis hijos pueden tener muchas cosas comunes, pero cada uno es diferente, tiene una personalidad diferente y se interrelacionan entre sí. Los elementos son eso. Los elementos no es nada más un documento que esté escrito de cómo se hace. Interactúan entre sí y son del primero al 20, son secuenciales porque el siguiente va a depender del anterior, por ejemplo, ¿no? Luego dice, basado en la norma que nos basamos, hay una guía para hacer integral cuál sería el siguiente para tener el programa completo. El modelo que desarrollamos siempre a nivel mundial es el de seguridad de procesos basado en riesgos que tiene 20 elementos. ¿Ok? Muy bien, entonces, una pregunta más de Fabián. Dice, ¿qué métricas puedo asociar a la validación de las salvaguardas? Pero recordemos que las salvaguardas, como les mostré en el póster, que los indicados de las capas de protección, tienen pues diferentes indicadores y que van relacionándose, ¿no? Por ejemplo, los planes de respuesta a emergencia es una salvaguarda de tipo de mitigación. Entonces, cuando comienzo a desviar el cumplimiento de los simulacros, por ejemplo, estoy cayendo pues en un debilitamiento de esa salvaguarda, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y se ve en comentario de Alexander Jiménez que dice, uno de los elementos que hay que tener en cuenta en los procesos es la gestión del error humano, obviamente. Por eso que hay una gran disciplina y metodología para poder de alguna forma acercarnos a cómo es que las personas, a pesar de ser competentes, tener la mejor actitud, fallamos. ¿Ok? Entonces, como nuestras plantas e instalaciones son tremendamente complejas, la formación y desarrollo de las personas que elaboran tiene que ser también a ese nivel. Es exigente, por eso, según el proceso. No hablamos de filosofía, no hablamos de cosas que son románticas. Dice a veces de la cultura, ¿no? No, seguridad de procesos requiere conocimientos duros, requiere habilidades duras muchas veces y actualización sobre todo en sus conocimientos de ingeniería. ¿Ok? De eso hablamos cuando hablamos o queremos decir seguridad de los procesos. Muchísimas gracias. Si tuvieras algún comentario, Milia, te cedo la palabra. Gracias, sí, gracias. Ya, estén pendientes, síganos en nuestro canal de YouTube para los próximos eventos, los próximos webinars, la masterclass que allí vamos a tener. Muchas gracias a todos, cuídense y seguimos en contacto. Muy buenas tardes.